Hola, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por conectarse en este día. Es un placer estar con ustedes y hoy quisiera hablar de un tema que es muy importante porque es un tema que ha estado sonando muchísimo en las redes sociales. Uno puede escuchar algunos predicadores, pastores que son hombres de Dios que aman al Señor, que han abrazado la convicción personal sobre la salvación que se conoce como calvinismo comúnmente o la teología reformada. Y esta teología enseña de que Dios ha escogido de antemano quiénes van a ser salvos individualmente. Nosotros creemos que la Biblia habla de que nosotros somos su pueblo escogido, nos llama los elegidos de Dios y hay un contexto de esas palabras que voy a explicar en otro video, pero hoy quisiera únicamente hablar de un aspecto solamente. Sabemos que en un solo tema no se va, en un solo versículo, en un solo aspecto que respondamos, no se va a responder esta pregunta. Es importante entender que tanto nuestros hermanos en Cristo calvinistas como nosotros tenemos la misma salvación en Jesús. Nos une el poder de Cristo, nos une la sangre de Jesús que fue derramada por nosotros. Muchos de nuestros hermanos tienen un gran celo por las escrituras, por la palabra de Dios. Muchos de ellos son eruditos que conocen la teología, pero de alguna forma ha llegado hasta ellos esta interpretación, estos lentes. Supongamos que mis lentes fueran de color rosa. Es obvio que todo lo que yo veo en la Biblia, cada página de la Biblia va a ser de color rosa. Y eso es lo que sucede cuando alguien se pone los lentes del calvinismo. Y eso no debe separarnos. Yo creo que existe necesidad de, como dice la Biblia, que el siervo de Dios corrija con mansedumbre, que podamos nosotros dar razón de la esperanza que hay en nosotros con respeto y con mansedumbre. Es muy importante que haya humildad y amor en Cristo. Y la pregunta de este día ¿es la fe un regalo de Dios? ¿Es la fe un regalo de Dios? Muchos pastores calvinistas, inclusive muchos comentarios bíblicos, cuando voy, por ejemplo, a algunas herramientas que utilizo como BibleHub.com y busco el pasaje de Efesios 2.8 que dice que por gracia somos salvos por medio de la fe y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Es bien interesante que en los comentarios de BibleHub dice que la fe es un regalo de Dios. Y cuando tengo una biblioteca que se llama Logos, es una biblioteca digital, y veo, por ejemplo, el Pillar Bible Commentary, es compilado por un erudito del Nuevo Testamento llamado D.A. Carson, y este erudito menciona que la fe es un regalo de Dios, y es un experto en el Nuevo Testamento, un PhD, pero así como hay gente muy preparada que abraza y que sinceramente piensa que Dios ha elegido a algunas personas para salvación, pasando por el resto a toda la humanidad, que no han sido escogidos. También hay muchos eruditos que no creen esta posición y que creen lo que dice la Biblia, que la salvación es para todo aquel que cree. Muchos pastores calvinistas creen esto y que quien es salvo lo es porque Dios lo escogió y le dio la fe para creer. Pero quiero decirte esto, si tú eres calvinista y nos escuchas en este momento, quiero decirte que te amo como mi hermano en Cristo, que esto es un asunto secundario de la fe. Lo más importante es saber que somos salvos por gracia a través de la fe y que Cristo Jesús es el Señor, que Él va a volver algún día por su iglesia y si nos une la sangre de Cristo, eres mi hermano en Cristo y no debe eso separarnos. Podemos respetarnos, que tengamos puntos de vista diferentes en cuanto a la salvación o soteriológicamente. Entonces vamos a responder que Efesios 2.8 es gramaticalmente, contextualmente y bíblicamente incorrecto decir que está hablando de que la fe es un regalo de Dios. Y vamos a analizarlo, así que prepárate, no te despegues, por favor, no te desconectes, toma notas, puedes volver a ver este video después. Si conoces a algún amigo en Cristo que es calvinista, que tiene esta convicción, le puedes después mandar el video. Y obviamente que con un solo versículo no se va a poder aclarar todo porque es un tema súper vasto, pero es mi deseo estar explicándolo poco a poco. Bueno, en primer lugar, Efesios 2.8 es gramaticalmente incorrecto decir que la fe es un regalo de Dios. ¿Por qué? Vamos a verlo. Efesios 2.8 dice, porque por gracia, la gracia es un regalo inmerecido, son salvos por medio de la fe. Es clarísimo de que somos salvos por gracia, que la salvación no la ganamos por ser buenos o por nuestras buenas obras. Jesucristo fue quien vino a este mundo, quien dejó su gloria, quien dio su muerte en una cruz y que dijo, consumado es. Y es solo la misericordia que Él tiene de nosotros, la oferta de salvación, de perdonarnos, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dio su sangre por nosotros, nos abrió entrada a la presencia del Padre, satisfizo la justicia de Dios que
Nuestros pecados merecían la ira de Dios y Jesús lo hizo, entonces somos salvos por gracia, no la podemos ganar. Pero fíjate que es clara la escritura, somos salvos por gracia. Eso significa que la salvación es toda de Dios, pero dice por medio de la fe. Esto no hace a Dios pequeño ni hace a Dios menos soberano. Es Dios quien en su soberanía absoluta, soberanía significa que Él puede hacer lo que le place y no rinde cuentas a nadie, que los planes de Dios son mejores que los nuestros, que los planes de Dios son perfectos aunque no los entendamos. Ese Dios en su soberanía decidió que la salvación fuera por la fe. Y la fe no es un regalo de Dios. O déjame te lo pruebo con las escrituras. Cuando le preguntas a una persona calvinista, ¿y en qué te basas? Ningún versículo de la Biblia dice que la fe es un regalo de Dios. Y ellos te van a citar Efesios 2:8, porque por gracia son salvos por medio de la fe. La fe es la palabra pisteos en griego. Y este pronombre touto en griego, que significa esto, no es de ustedes, pues es don de Dios. Y hay muchísimos pastores, muchísimos cristianos que citan este pasaje y te dicen, ya ves, el que tiene fe para ser salvo es porque fue elegido por Dios, porque Dios le regaló la fe para poder creer, porque aquí dice el pasaje, esto no es de ustedes, la fe no es de ustedes, es un regalo de Dios. La fe es la palabra pisteos, es un sustantivo genitivo femenino singular. Y esto, touto, es un pronombre demostrativo nominativo neutro singular. ¿Qué vemos? Que vemos un sustantivo femenino con un pronombre neutro. Así como en español también existen sustantivos masculino, el sol, ¿verdad? Femenino, la silla. Y en el griego existen neutros, que no son ni masculinos ni femeninos, pero que son neutros. En la gramática griega, el género y el número, o sea, si es plural o singular, tienen que estar de acuerdo. Yo no puedo decir les traje los pan. No, les traje los panes, ¿verdad? Tienen que estar de acuerdo el género y el número tienen que estar de acuerdo también. Y el género si es masculino, si es femenino. De un pronombre relativo debe ser iguales que su antecedente. El pronombre demostrativo esto es neutro. Y en griego no coincide con el sustantivo femenino fe. Entonces, cuando dice, y esto no es de vosotros, no está hablando de la fe, porque ahí es donde se basan ellos, nuestros hermanos en Cristo, te basas tú si tienes esa convicción, diciendo, bueno, es que ahí dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y que ni la fe es de nosotros, y esto no es de nosotros. No, espérate tantito. Gramaticalmente no está hablando de la fe en el griego. Está hablando del tema que está desarrollando el apóstol Pablo. Les doy un ejemplo rápido. Si yo digo mi padre y mi madre vinieron, él pudo descansar en mi casa en estas vacaciones, pero ella cocinó muy rico en esos días. Cuando yo estoy diciendo eso, cuando yo digo él, es obvio que se refiere a mi padre porque están de acuerdo en el género masculino, pero si digo ella, es obvio que se refiere a mi madre. No estoy diciendo mi padre vino y ella cocinó muy rico y alguien me pregunta, entonces tu papá cocinó muy rico. No, dije ella, mi madre, ¿verdad? Y lo mismo pasa en el caso de esto no es de vosotros, no concuerda en el género con la palabra fe, con la palabra, que es lo que ellos dicen, el calvinismo, que la fe no es de nosotros. La versión New American Standard Bible, que es una de las Biblias más utilizadas, últimamente también es la ESV, que son más utilizadas por los académicos cristianos porque es muy fiel al texto griego. Específicamente en inglés tiene una nota al pie de página que dice, cuando dice, y esto no es de vosotros, tiene una nota que dice, esa salvación no es de nosotros. Así que gramaticalmente es incorrecto. Con esto ya se probó que Efesios 2:8 no está hablando cuando dice, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios o un don de Dios. Ya con eso se muestra que Efesios 2:8 queda descartado como el pasaje que el calvinismo utiliza para decir que aún la fe es un regalo de Dios, porque no hay otro pasaje bíblico que diga que la fe es un regalo de Dios explícitamente. Sin embargo, sí hay muchos pasajes que nos muestran que la fe no es un regalo de Dios y los vamos a ver. No te muevas de tu lugar. En segundo lugar, además de ser gramaticalmente incorrecto, es contextualmente incorrecto. Contextualmente me refiero al contexto de lo que está hablando antes y después. Los primeros 3 capítulos de Efesios están hablando de la salvación.
Están hablando de cómo hemos sido salvados. No está hablando de cómo la gente puede llegar a creer. No está hablando de la fe. El contexto no es la fe, el contexto es la salvación. Esto no puede referirse a la fe, ya lo vimos, sino al tema que Pablo está exponiendo, que es la salvación. En Efesios, Pablo utilizó 4 veces este pronombre touto, esto, para referirse a temas que explicó después. Brevemente, nada más quiero que vean estas 4 partes. En Efesios 1 al 15 dice, por esta causa, por esto, touto, también yo, y hace referencia al tema del versículo 3 al 14. Luego en Efesios 3.1 dice, por esta causa, touto, yo Pablo, y hace referencia a los versos anteriores, del 11 al 22. Luego en el 14 dice, por esta causa, doblo mis rodillas, referencia a los 13 versículos anteriores. Y cuando llegamos aquí a Efesios 2.8, hace lo mismo el apóstol Pablo al escribir la carta de Efesios. Dice, esto, touto, es utilizado para referirse al tema de Efesios 2.4 al 8. ¿Cuál es el tema? Bueno, cuando vas a tu Biblia y ves el tema, es la salvación que Dios tuvo de nosotros. Que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él tuvo misericordia de nosotros, nos dio vida juntamente con Cristo. El tema es la salvación. Y claro que cuando te pones los lentes rosas, si te pones los lentes del calvinismo, vas a leer que es un texto absolutamente calvinista. Pero cuando te pones los lentes sin prejuicios y dices, a ver, ¿cuál es el tema que se está hablando? ¿Qué dice la Biblia de este tema en todas sus partes? Puedes ver objetivamente que está hablando de la salvación y claramente el texto dice que es por medio de la fe. O sea, es totalmente por gracia un regalo de Dios, pero se adquiere a través de la fe de los que creen. ¿Por qué? Porque así Dios lo decidió, porque así le plació en su soberanía hacerlo. Ese es el tema de la Biblia. El tema que Pablo expone no es la fe, como vimos. No está explicando cómo las personas pueden llegar a creer en Dios y ser salvas, sino está hablando de cómo Dios nos salva. No está hablando de la fe en este pasaje. El contexto es la salvación o la fe. En tercer lugar, y esto es importante, no te despegues de tu lugar, decir que la fe es un regalo de Dios es bíblicamente incorrecto. Hay 3 pasajes cuando platico con mis hermanos en Cristo que amo, que aprecio, calvinistas, que me comparten. El primero, ya lo vimos, es Efesios 2.8, lo cual queda descartado gramaticalmente y vemos que el contexto es la salvación o la fe. Pero hay 2 pasajes más. Antes que nada quiero pensar esto. Dios nos pide fe y nos reclama la falta de fe, ¿sí o no? Si tú lees la Biblia, Dios siempre está diciendo, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Jesús decía, hombres de poca fe. O sea, Dios nos pide fe y nos reclama la falta de la fe en nuestra vida. La pregunta es, ¿dónde dice la Biblia que la fe es un don de Dios o algo que Dios nos da? Bueno, en ningún lado, en ninguna parte. Pero vamos a ver que hay 2 versículos más. Hebreos 12.2 dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Entonces dicen, ahí está, Jesús es el autor de la fe, gracias a Él tú puedes creer y ser salvo. No, porque el pasaje no está hablando de que Jesús, no está diciendo que Jesús es el autor de nuestra decisión para recibir la salvación, que es la fe, sino el autor y consumador de la fe cristiana en la que estamos, de la fe que hemos abrazado. Él es el que con su muerte en la cruz consiguió la salvación y estableció su iglesia. Eso se refiere cuando dice que es el autor de nuestra fe. No está diciendo que es el autor de la capacidad que tenemos de poder creer para venir a ser salvos. Por ejemplo, en Romanos 1.5 dice que por medio de él y en honor a su nombre, dice Pablo, recibimos el don apostólico para persuadir. Pablo quería persuadir, convencer. Claro está que con la obra del Espíritu de Dios, a través que empoderaba su vida y que cuando se predique el Evangelio, el Espíritu Santo obra en los corazones para convertirlos. Pero en Hechos 7:51, Esteban nos recuerda que algunos resisten la voz del Espíritu Santo. Y eso no hace a Dios débil. Dios sigue siendo majestuoso, todopoderoso, soberano. Pero Él le plació que la salvación fuera por medio de la decisión de aquellos seres humanos por los cuales Él murió y que Él ama. Es más, nosotros mismos como seres humanos, yo no quisiera
que hago que mis hijos me amen, sino que mis hijos me aman al ver mi amor, al ver el tiempo que pasamos juntos. Y no veo por qué Dios sería diferente, aunque claro está que Él es soberano y pudiera ser diferente, pero no es lo que así revela en las Escrituras. Dice que quería persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Pablo quería que todas las naciones vinieran a Cristo, que obedecieran a nuestra fe, o sea, a la fe que tenemos como cristianos en el Señor Jesucristo. A eso se refiere que Jesús es el autor de la fe en la que estamos. Bueno, Tito 1.4 dice a Tito, verdadero hijo en la común fe que tenemos, o sea, dirían los no cristianos, nuestra religión. A eso se refiere cuando Jesús es el autor y consumador de la fe, Jesús es el autor y consumador de nuestra religión. Claro está que no es una religión, es una relación con Dios que Él consiguió a través de su amor por nosotros, de venir a salvarnos. Bueno, este pasaje queda descartado. Y hay otro que es en 1 Corintios 12, 8 al 9, donde dice que a unos Dios les da por el Espíritu Santo palabra de sabiduría, la capacidad de hablar palabras de sabiduría para sanar, para poder ayudar a las personas, aconsejar. Dice que a otros palabra de conocimiento, a otros fe. O sea que sí existe la fe como un don de Dios, así como existe el evangelismo como un don, que también es un mandato a todos los cristianos, pero hay gente que tiene esa facilidad de evangelizar, y así como existe el don de la profecía o de proclamar el mensaje de Dios ante las personas, llamándoles a volverse a Dios, la fe se menciona como uno de los dones que el Espíritu Santo da, así como ayudar a otros es un don que el Espíritu Santo da también. Pero esto no está hablando de la fe salvífica o de la fe para creer, sino que a algunos cristianos Dios les da la habilidad de creer a Dios en momentos difíciles. Dios les da esa capacidad de ser personas que inspiran a los demás a la fe, que le creen a Dios. Pero esto no está hablando de la fe de la gente que está siendo salva, sino de uno de los dones del Espíritu Santo que a algunos Dios les ha dado la capacidad de ser personas certeras que creen en el Señor, y ese es su don, así como para algunos Dios le da el ayudar a otros. Bueno, queda descartado estos tres pasajes y vamos a ver qué dice el resto de la Biblia de la fe. Vamos a verlo, acompáñame. Bueno, ninguna parte de la Biblia dice que la fe la da Dios, pero sí dice que Dios pide fe en nosotros y nos la demanda. ¿Pediría Dios algo que no depende de nosotros ejercer, sino es algo que solamente Él da? Entonces, ¿para qué nos pide algo o nos demanda algo que no depende de nosotros? Bueno, vamos a ver que la fe es por definición una acción del que cree. De lo contrario, no sería fe. Tú no puedes decir yo tengo fe. No, no la tienes, Dios te la dio, entonces ya no es tuya. Entonces, ¿por qué tantos pasajes hablan de su fe, de la fe de ellos? O sea, la fe por definición, mira lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. O sea, yo estoy seguro de que un día Cristo va a venir. Yo estoy seguro que Dios me ha perdonado por su misericordia, por su gracia inmerecida. Me salvó porque le plació ofrecernos salvación gratuita en Cristo. Y estoy agradecido, sé y conozco que le pertenezco a Dios. Es la certeza de lo que se espera, la convicción, estoy convencido de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque no estuvimos en la crucifixión. Recibimos el testimonio de los testigos oculares del Nuevo Testamento. Hemos experimentado a Dios en nuestra vida, contestar oraciones a pesar de que no le vemos. La fe, por definición, es una creencia, es una seguridad, es una confianza, es una convicción. Y nadie te puede dar a ti la seguridad que tú tienes que tener, pasártela a ti. Eso es algo que lo encuentras en tu corazón cuando escuchas el Evangelio, cuando empiezas a comprender lo que Dios hizo por ti. Dios obra en el corazón, ya lo dijimos, pero algunos resisten, y la fe es algo que Dios pide a aquellos que van a ser salvos. Nadie puede tener convicción por alguien más. De lo contrario, no podría decirse que esa persona tiene fe. La palabra fe es la palabra pistis y significa fe, fidelidad. Una persona fiel cree, una persona fiel tiene fe en la relación, tiene fe en Dios, una persona fiel a Dios. También significa creencia o confianza. Es algo que viene, es una respuesta tuya ante el amor de Dios. Y la palabra pisteuo significa creer, tener fe o confianza. Entonces, pistis y pisteuo, fe y creer, están
íntimamente relacionados, porque tú no puedes creer si no tienes fe, y si tienes fe, crees. Y la Biblia habla constantemente de la necesidad de creer. No me avergüenzo del Evangelio, decía Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al que tiene fe. Son palabras relacionadas. Por ejemplo, veamos Mateo 9, 28 al 29. Llegan unos ciegos a Jesús y Jesús les pregunta, ¿creen ustedes que puedo sanarlos? ¿Creen? Y dijeron, sí, Señor, le respondieron. Entonces tocó sus ojos y les dijo, que se haga con ustedes conforme a su fe. Vemos relacionado el creer con la fe. Y vemos también en Hechos 8:37 que Felipe le dijo al etíope, si crees con todo tu corazón, puedes bautizarte. ¿Cuál era el requisito para bautizarse y confesar a Jesús públicamente? Felipe le dijo, no le dijo si Dios te ha regenerado el corazón y te ha dado la fe. Le dijo, si crees, si tú crees. Después de haberle leído el pasaje de Isaías o este escrito que no entendía y que Felipe le explicó. Y él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Te fijas, la respuesta a la salvación fue creer, tuvo fe. Juan 20:27 dice, acerca tu mano, le dijo Jesús a Tomás, y no seas incrédulo, le dijo, no seas incrédulo, o sea, falta de creer, sino hombre de fe. Están relacionadas la fe y creer. 98 veces en el Evangelio de Juan se mencionan la palabra creer, 98 veces. Y el propósito del Evangelio de Juan es, pero estas cosas se han escrito. Dice que Jesús hizo muchas otras señales, pero que estas se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer o creyendo en su nombre tengan vida. Fíjate que Juan escribió este libro, inspirado por el Espíritu Santo, con el propósito de persuadir a hombres y mujeres a creer. Por eso 98 veces se menciona el creer, la necesidad de creer. Jesús decía que creyeran en Él, aunque sea a través de las obras que Él había hecho, que nadie jamás había hecho. Imagínate que Dios está insistiendo, oye, pero ustedes no tienen fe, ustedes no creen, y no depende de ellos, es un don de Dios a quien Él escogió. No tendría sentido el Nuevo Testamento ni el libro de Juan que 98 veces hablara de la necesidad de creer o tener fe, cuando no depende de la gente creer, sino de aquel que Dios eligió. ¿Qué dijo Jesús de la fe? Él tiene la última autoridad. ¿Qué dice la Biblia de la fe? Y espero que esto, si tú eres mi hermano en Cristo calvinista, te termine de convencer que la Biblia deja claro, en ninguna parte dice que la fe es un regalo de Dios, pero sí dice que la fe es una responsabilidad del ser humano y la fe es del hombre, no es de Dios. La salvación es toda de Dios, pero la fe es un requisito de Dios para todo aquel que quiere ser salvo. Y dicho sea de paso, aún ya siendo salvos en Cristo, Dios espera que continuemos teniendo fe, porque como Pablo le dice a Timoteo, hay algunos que naufragaron en cuanto a la fe. Eso lo dice Pablo. Bueno, Mateo 8:10, no te despegues de tu lugar todavía. Vamos a ver muchos pasajes, te los voy a leer, y tú solito convéncete de quién es la fe, de Dios o del hombre. Mateo, no digo que Dios no actúa en el corazón del hombre, no digo que Dios no proveyó su justicia en Cristo, su salvación, totalmente la salvación es de Dios, pero Dios pide soberanamente que el hombre ejerza fe, y la fe no la regala Él, sino que la fe es una respuesta al regalo que Él ya nos ha dado. Mira lo que dice Mateo 8:10. No he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe, dice Jesús. No he dicho a nadie que el Padre le dio tanta fe, ¿verdad que no dice eso? Mateo 9:2, al ver Jesús la fe de ellos, no dijo la fe que el Padre les dio. Y lo mismo repite en Marcos y en Lucas. Mateo 9:22 le dijo, ánimo hija, tu fe te ha sanado. ¿De quién era la fe? De la mujer. Tu fe te ha sanado. En Marcos 11:22, tengan fe en Dios, porque les va a pedir algo que es un regalo de Dios y que no depende de ellos. Mateo 21:21, si tienen fe y no dudan. ¿Quién es el que tenía la fe? Las personas. Mateo 15:28, grande es tu fe. Marcos 5:34, tu fe te ha sanado. Ahora, claro que fue Dios quien lo sanó, pero Dios honró la fe de ellos. Fue la fe la que Dios vio en el corazón y que decidió sanarle.
Marcos 10:52, tu fe te ha sanado. Lucas 7:50, tu fe te ha sanado. Lucas 8:25, ¿dónde está la fe de ustedes?, le dijo a sus discípulos. Lucas 8:48, tu fe te ha sanado. Lucas 17:6, si tuvieran fe como un grano de mostaza. El verso 19, tu fe te ha salvado. Lucas 18:42, tu fe te ha sanado. Lucas 22:32, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Juan 16:1, para que no flaquee su fe. Hechos 6:5, Esteban, un hombre lleno de fe. Se distinguía de otros porque era un hombre lleno de fe que tenía profunda fe en Dios. Hechos 14:9, escuchaba a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado. Pablo vio que este hombre creía y tenía fe. No dice viendo que Dios le dio la fe, ¿verdad? Sino que este hombre tenía fe. Romanos 1:8, se habla bien de su fe en todas partes. Ustedes han creído en el Señor y hasta donde quiera que viajo oigo de la fe de los creyentes en Roma. Romanos 3:3, a algunos les faltó fe. No dice que Dios faltó darles más fe, ¿verdad? Porque la fe, si la fe la da Dios, pues les faltó que Dios les diera fe a ellos. Pero no, a ellos les faltó la fe. Romanos 12:6, que lo use en proporción a su fe. Si alguien tiene el don de profecía, úselo en proporción al tamaño de su fe, de su confianza en Dios. Romanos 14:22, la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. El hombre tiene fe, tú tienes fe, yo tengo fe. Y la obra en nuestras vidas es por la gracia de Dios, por su amor. Pero Él nos pide fe y la fe es algo que se tiene, que se puede desarrollar o que no se tiene. En Gálatas 3:5 dice, al darles Dios su espíritu, lo hace por las obras que demanda la ley, porque ustedes obedecen la Torá y se han circuncidado, o fue por la fe con que han aceptado el mensaje. ¿Cómo es que fueron salvos y recibieron el Espíritu Santo los Gálatas? Con la fe con que aceptaron el mensaje. El mensaje no es de ellos, el mensaje es de Cristo. La salvación no es de ellos, la salvación es de Cristo. Pero ellos aceptaron por la fe el mensaje. En Filipenses 2:17 dice, el sacrificio de servicio que proceden de su fe. Nuestra fe produce servicio a Dios. Colosenses 1:4, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús. Colosenses 2:5, me alegro al ver la firmeza de su fe en Cristo Jesús. Primera Tesalonicenses 1:8, se ha divulgado su fe en Dios. Capítulo 3 y 5, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe, la fe de ustedes. En el verso 7, ustedes nos han dado ánimo por su fe. Segunda de Tesalonicenses 1:3, porque su fe se acrecienta cada vez más. Qué hermoso, nuestra fe puede acrecentarse. Y también nuestra fe como comunidad, como iglesia, creerle a Dios, ir a buscar a los que no conocen al Señor y decirles que Dios les ama, que Dios quiere alcanzarles. Segunda de Tesalonicenses 1:4, nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran. Y algunos dirían, no, pero no te puedes jactar de nada. Estoy de acuerdo. Pero Pablo estaba orgulloso de la fe de ellos, no orgulloso de la fe que Dios les dio, ¿verdad? Porque Dios nos juzga conforme a nuestra fe o falta de fe. Segunda de Tesalonicenses 1:11, y por su poder perfeccione toda su disposición al bien y toda obra que realicen ustedes por la fe. Por la fe podemos realizar obras para Dios porque le creemos a Dios por la maravilla y lo majestuoso que Dios es. Es una respuesta a lo que Él ya ha hecho y a quien Él es. Pero aún así, nuestra fe produce, o si nos falta fe, vamos a vivir vidas cristianas estancadas. Si tenemos fe a la obra que Dios ha hecho, vamos a vivir vidas para Cristo, hablando de Él, invitando a personas a nuestro grupo de vida, siendo fieles en congregarnos, en orar, en leer nuestras Biblias, en hablar de Jesús. Filemón 1:5 dice, oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Filemón tenía esa fe hacia el Señor Jesús. No es la fe que Dios le había dado. Primera de Timoteo 1:19, y mantengas la fe y una buena conciencia por no hacerle caso a su conciencia. Algunos han naufragado en la fe, como hundirse en alta mar y perder el barco. Hay algunos que comenzaron bien y eso se llama en la Biblia apostasía.
Creemos que la Biblia habla de que estamos seguros en la mano del Padre, que nadie nos puede arrebatar de su mano, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Sabemos que la salvación no depende de nuestras obras, pero sí la Biblia nos habla constantemente, llamados a perseverar, a continuar, y nos habla de que el Espíritu dice claramente que algunos apostatarán de la fe. Es una realidad. Lo cual esto no encaja en la convicción calvinista de la salvación. No tiene cabida la apostasía, sin embargo es algo que el libro de Hebreos y que la Biblia habla que es una realidad. En Hebreos 6:12 dice, imiten a quienes por su fe y paciencia hereden las promesas. ¿Por qué los vamos a imitar? Por la fe de ellos, no por la fe que Dios les dio. Porque entonces Dios, ¿por qué no me da a mí la fe que le dio a él, que debo imitar yo? No, debo imitarlo a esa persona porque esa persona ha mostrado una vida comprometida con Dios, porque ha puesto su confianza en Dios y tiene su fe en Dios. Hebreos 10:39 dice, nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Dios quiere que nosotros tengamos fe y perseveremos en la fe. Hebreos 13:7 dice, consideren el resultado de su estilo de vida de esos hombres de Dios e imiten su fe, la fe de ellos. Santiago 2:22, ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Cuando tenemos fe, nuestra vida va a mostrar con obras de obediencia a Dios. Santiago 2:18, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Nuestras obras muestran nuestra fe, y eso no es la gloria a nosotros. Dios es el que se lleva toda la gloria, es suya la salvación, es suyo el poder del Espíritu Santo, es suya su presencia, es suya su palabra, es suya el poner en nosotros el querer como el hacer, pero es la respuesta de nosotros el someternos a su voluntad y dejarnos guiar por él, o el resistirla y tener una falta de confianza en él o falta de fe. Romanos 3:3, mira lo que dice. Pero entonces, si a algunos les faltó la fe, no dice a algunos Dios no les dio la fe suficiente, ¿verdad? Dice les faltó la fe. Es un juicio de que había algo incorrecto en la vida de ellos. Dice, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? Romanos 3:22, esta justicia de Dios llega mediante la fe, o sea, el ser perdonados en Cristo llega cuando nosotros respondemos a la invitación de Dios, a la obra de Dios y nos arrepentimos. Llega mediante la fe la justicia de Dios en Jesucristo. ¿A quiénes? A todos los que creen. No a todos los que Dios eligió, ni a todos a los que Dios les regaló la fe para creer, sino a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Tanto judío como gentil necesitan la fe y Dios demanda la fe. Romanos 3:26 dice que ha ofrecido a Jesucristo Dios para manifestar su justicia, el perdonarnos, el hacernos justos. Dice, de este modo Dios es justo y a la vez el que justifica o declara justos o nos perdona. ¿A quiénes? ¿A los escogidos? No, a los que tienen fe en Jesús. Romanos 3:26, ya vimos, Dios es el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Romanos 4:11, como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta, está hablando de Abraham, por la fe. Dice que a Abraham se le contó su obediencia o su vida justa, el creerle a Dios se le contó como una persona justa ante Dios por obedecer a Dios, por creerle a Dios. Dice, su fe de Abraham le fue contada por justicia. Por eso dice Génesis 15:6, Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció a Abraham. Pero Abraham podría decir, no, es que Dios eligió a Abraham. Nadie le puede reconocer nada. Dios le dio la fe para ser obediente y para ser el padre de naciones porque Dios lo eligió soberanamente. Estoy de acuerdo que Dios eligió a Abraham para la tarea de ser el padre de la nación de Israel y era llamado el amigo de Dios y su fe, como dice Santiago, actuó junto con sus obras. Sus obras mostraron su fe. Pero aquí dice Génesis que Abraham le creyó a Dios y el Señor se lo reconoció como una persona justa. Y por eso Romanos 4:22 dice, su fe le fue contada por justicia. Dice, por tanto, Abraham es padre ¿de quiénes? De todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a estos, a nosotros, se les toma en cuenta su fe como justicia. No dice la fe que Dios les da, ¿verdad? Romanos 4:24, sino también para nosotros Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos
en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. La salvación es toda de Dios, pero en su soberanía a Él le plació que fuera recibida por aquellos que creen, por aquellos que tienen fe. Por eso Dios les reclamaba a Jerusalén su falta de fe, tras haber visto milagros y todo el poder del Señor. Entonces, ¿por qué Dios tomaría nuestra fe en cuenta para declararnos justos si no fuera nuestra fe? Espérame un poquito más y vamos a ver unos versículos más y terminamos. Dice Romanos 11:20, de acuerdo, pero ellas, está hablando de Israel, de esas ramas que eran el Israel de Dios como una planta que Dios había cuidado, dice, fueron desgajadas, porque no todos los judíos creyeron en Jesús, por su falta de fe. Y tú, siendo gentil, por la fe te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso. Por tanto, considera la bondad de Dios contigo y la severidad de Dios, severidad hacia los que cayeron, a los que no creen, y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. ¡Wow! ¡Qué palabras tan fuertes que no tienen cabida o explicación fácil en el calvinismo! En Gálatas 2:16 dice, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe. ¿Te queda alguna duda de lo que la Biblia dice? Dime si no es clarísimo que la Biblia da su fe, tu fe, nuestra fe. No está diciendo la fe que Dios le dio, la fe que Dios puso, la fe que Dios le hizo tener. No, todos los pasajes están hablando de tu fe, mi fe, nuestra fe, y que a través de ellos somos justificados en la obra que Dios consiguió por su salvación por gracia, que no es de nosotros esa salvación. Gálatas 3:22 dice, para que mediante la fe en Jesucristo, lo prometido se les conceda ¿a quiénes? A los que creen. Gálatas 3:26, ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, no mediante la regeneración que Dios hace del corazón, dándonos fe porque nos eligió. Hebreos 11:8, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué? ¿Por qué se le tomó en cuenta su fe como justicia? Porque obedeció, porque salió, porque actuó, porque hizo caso a lo que Dios le decía. Entonces vemos en Hebreos 11 una lista grande de hombres de fe y en el pabellón de los héroes de la fe, que sería innecesaria, pues no era la fe de ellos, sino de Dios, según lo que el calvinismo cree. Vamos a ver este pasaje bien interesante. Se me hizo bien interesante. Mira lo que dice Hebreos 11:6. En realidad, ¿qué dice? Ahí de tu lugar dice, sin fe, léelo ahí en pantalla, es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Cómo lee un calvinista este pasaje? Un hermano en Cristo, no lo digo despectivamente, son nuestros hermanos en la fe y algunos de ellos grandes siervos de Dios que Dios está usando para su gloria en muchos aspectos, pero es un área que sinceramente creen que eso enseña la Biblia. Yo he llegado a la convicción que la posición calvinista se basa en algunos pasajes, pero no toma en cuenta con exactitud los contextos de esos pasajes y los contextos sobre todo de los libros en los que se encuentran. Pero ese es tema para otro día. Mira cómo lo leería un hermano en Cristo calvinista. Chécalo. Velo una vez más para que no te confundas. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Vamos a ver. Así se leería en el calvinismo. Sin la fe que solo Dios da, es imposible agradar a Dios. Y nadie puede agradarlo, a menos que Dios le dé esa fe que le agrada a Él. ¿Te fijas? Ya que cualquiera que se acerca a Dios, y tendría que poner el calvinismo, aunque nadie en realidad puede acercarse a Dios, porque un muerto no puede responder a menos que Dios le resucite, tiene que creer que Él existe. O sea, debe ser regenerado primero y Dios darle la fe para poder creer en Él. Y que recompensa a quienes lo buscan, aunque en realidad nadie busca a Dios. Pero Él recompensa a quienes Él decide darles esa fe para buscarlo. Como que no cuadra, ¿verdad? Desde la posición calvinista, si somos coherentes. Mira lo que dice 1 Pedro 1:7. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación. La Biblia habla que la fe en el hombre puede ser digna de aprobación por Dios.
No es algo que Dios te da y luego Dios se complace y recompensa que te lo dio y que la fe que Él te dio es digna de aprobación. Claro que no, porque Él te la dio. Pero si la fe es tuya, por eso es digna de aprobación. No porque tú te lleves la gloria, sino porque Dios se complace en sus hijos cuando sus hijos responden a la gracia que Él ha derramado sobre nosotros. Dice que gloria y honor será dada cuando Jesús se revele. Y mira lo que dice Jesús en Apocalipsis 2:19. Yo conozco tus obras, tu amor y tu fe, le dice a la iglesia. No le dice la fe que yo te di, sino tu fe. Entonces, la fe para creer, en conclusión, no es un regalo de Dios. Creo que si alguien piensa lo contrario, no sé qué va a hacer con todos estos versículos que son clarísimos, palabras de Jesús, palabras del apóstol Pablo, hasta desde Génesis podemos ver eso en Abraham, de que la fe es la respuesta del hombre a la obra de Dios. La fe para creer no es un regalo de Dios, porque la Biblia nos dice que es responsabilidad de la gente creer y se le pide fe y se le demanda o se le reclama su incredulidad. La fe es el requisito que Dios en su soberanía pide a los que serán salvos por su gracia. Una vez más, la fe para creer no es un regalo de Dios, es el requisito que Dios en su soberanía pide a los que serán salvos por su gracia. Espero que este programa haya sido de mucha ayuda, que te haya abierto los ojos, que claro que este tema no es contundente en cuanto, ya a través de esto te mostré que el calvinismo es una interpretación errada. Por supuesto que no, es solo un aspecto más. Pero de gotitas en gotitas iremos viendo Romanos 9 en su contexto, Efesios 1:4 en su contexto y diferentes pasajes, mostrando que esta convicción que nació con San Agustín en el siglo IV y que después fue popularizada por Martín Lutero y por Juan Calvino, es una posición que nace de ponerse lentes rosas con ciertos prejuicios y ver toda la Biblia de color rosa, pero en realidad cuando lo analizas, sus conceptos a la luz del texto bíblico, no pasa la prueba. Efesios 2:8 gramaticalmente es clarísimo que está hablando de la salvación que no es de nosotros, no está hablando de la fe. Gramaticalmente es imposible que hable de la fe y todos los pasajes bíblicos muestran que la fe es una obra del hombre, no de Dios. Y eso no es herejía ni es quitarle la gloria a Dios, es sencillamente creerle a Dios en lo que Él mismo revela en su palabra. Espero que esto sea de mucha ayuda. Comparte este mensaje, suscríbete al canal, ponle la campanita a las suscripciones de YouTube para que cuando vayamos al aire te avisen. Muchísimas gracias, déjanos tus comentarios, te mando un fuerte abrazo, les quiero mucho y Dios les guarde y bendiga.